¿Recuerdan los disquetes? Esos objetos delgados y cuadrados que alguna vez fueron vitales para almacenar y transferir datos de computadora. Para una generación, fueron tan esenciales para la informática como los teclados y las pantallas. Contenían de todo, desde documentos importantes hasta fotos preciadas, y su satisfactorio clic al insertarlos en una unidad era un sonido familiar en hogares y oficinas de todo el mundo. El humilde disquete, a pesar de su tecnología aparentemente obsoleta, jugó un papel fundamental en la revolución de las computadoras personales. Proporcionó una forma portátil y asequible de almacenar y compartir información, democratizando el acceso a la tecnología de una manera nunca antes vista. La historia del disquete comienza a finales de los años 60 en IBM. Los ingenieros tenían la tarea de encontrar una forma confiable y rentable de cargar microcódigo en sus computadoras centrales. El resultado fue el primer disquete, un disco magnético flexible alojado en una funda protectora de plástico de 8 pulgadas. Este primer disquete, aunque grande para los estándares actuales, fue revolucionario para su época. Podía almacenar una cantidad impresionante de datos para entonces, aproximadamente 80 kilobytes, y su flexibilidad lo hacía menos susceptible a daños que las tarjetas perforadas tradicionales. Esto marcó el comienzo de una nueva era en el almacenamiento de datos. La década de los 80 vio explotar la popularidad del disquete, un dispositivo de almacenamiento que revolucionó la manera en que se manejaba la información, junto con el auge de la computadora personal, que se estaba convirtiendo en un elemento esencial en hogares y oficinas. El disquete de 5 pulgadas y un cuarto, introducido por Shugart Associates en 1976, se convirtió en el estándar de la industria, utilizado por compañías como Apple, Atari y Commodore para sus primeras PC. Este formato permitió a los usuarios almacenar y transferir datos de manera más eficiente que nunca antes. El disquete de 3 pulgadas y media, más pequeño y duradero, desarrollado por Sony en 1981, pronto lo siguió. Este nuevo formato ofrecía una mayor resistencia al polvo y a los daños físicos, lo que lo hacía más confiable para el uso diario. Con una capacidad de almacenamiento de hasta 1.44 megabytes, rápidamente ganó una adopción generalizada, permitiendo a los usuarios almacenar documentos, programas y otros datos esenciales con facilidad, convirtiéndose en sinónimo de computación personal a lo largo de la década de los 90. La versatilidad y la facilidad de uso del disquete lo convirtieron en una herramienta indispensable para estudiantes, profesionales y entusiastas de la tecnología por igual. Sin embargo, incluso mientras el disquete reinaba, se estaban sembrando las semillas de su declive. A finales de los 90 y principios de los 2000, se produjo un rápido aumento en las necesidades de almacenamiento de datos. El auge de Internet, la fotografía digital y los archivos de música MP3 exigían capacidades de almacenamiento que empequeñecían las capacidades del disquete. Surgieron nuevas tecnologías para satisfacer estas crecientes demandas. El CD-ROM, con su capacidad para almacenar cientos de megabytes de datos, comenzó a suplantar al disquete para la distribución de software. La llegada de los CD regrabables, o CD-RW, erosionó aún más el dominio del disquete. Sección 5. Un nuevo milenio. Un nuevo paradigma. El nuevo milenio vio el surgimiento de soluciones de almacenamiento aún más potentes y convenientes. Con el avance de la tecnología, la capacidad de almacenamiento se incrementó exponencialmente, permitiendo a los usuarios almacenar cantidades masivas de datos en dispositivos cada vez más pequeños y portátiles. La memoria flash, con su tamaño compacto, alta capacidad y naturaleza regrabable, se convirtió rápidamente en el medio de almacenamiento preferido para cámaras digitales, reproductores de MP3 y otros dispositivos portátiles. Su durabilidad y velocidad de acceso la hicieron ideal para una variedad de aplicaciones, desde el almacenamiento de fotos y música hasta documentos importantes. La unidad flash USB, introducida a principios de los 2000, revolucionó aún más el almacenamiento y la transferencia de datos. Estas unidades no solo ofrecían una mayor capacidad de almacenamiento, sino que también eran extremadamente fáciles de usar, simplemente conectándolas a un puerto USB.
con capacidades que excedían las de los disquetes en órdenes de magnitud y la capacidad de conectarse directamente al puerto USB de cualquier computadora, las unidades flash rápidamente hicieron que los disquetes fueran obsoletos para muchos usuarios. Además, su portabilidad y resistencia a los daños físicos las convirtieron en una opción preferida para el almacenamiento y la transferencia de datos en el día a día. Sección 6. La despedida final. El declive del disquete fue rápido y decisivo. A mediados de los 2000, la mayoría de los fabricantes de computadoras habían dejado de incluir unidades de disquete en sus nuevos modelos. El otrora omnipresente disquete se había convertido en una reliquia del pasado, un recordatorio nostálgico de una era pasada en la informática. La desaparición del disquete no fue un fracaso de su diseño o tecnología. Fue simplemente un testimonio del implacable ritmo del avance tecnológico. Las mismas fuerzas que habían impulsado al disquete a la prominencia, la necesidad de una capacidad de almacenamiento, portabilidad y asequibilidad cada vez mayores, finalmente llevaron a su caída. Sección 7. Más allá del disco. El legado. A pesar de su obsolescencia, el disquete dejó una huella imborrable en el mundo. Introducido en la década de 1970, el disquete revolucionó la forma en que almacenábamos y transferíamos datos. Era pequeño, portátil y relativamente barato, lo que lo convirtió en una herramienta esencial tanto para profesionales como para usuarios domésticos. Jugó un papel crucial en la democratización de la informática, haciéndola accesible a las masas y marcando el comienzo de la revolución de las computadoras personales. Antes del disquete, el almacenamiento de datos era costoso y voluminoso, pero este pequeño dispositivo cambió todo eso, permitiendo a las personas guardar y compartir información con facilidad. Su impacto aún se puede sentir hoy en el omnipresente icono de guardar, que se ha convertido en un símbolo universalmente reconocido. Este icono, que representa un disquete de 3,5 pulgadas, es un recordatorio constante de la era en que el disquete dominaba el mundo de la informática. Una imagen estilizada de un disquete de 3,5 pulgadas que ha trascendido su contraparte física para convertirse en un símbolo universal del almacenamiento de datos. Aunque ya no usamos disquetes, su legado perdura en este pequeño icono que todos reconocemos al instante. La historia del disquete es un recordatorio de que incluso las tecnologías más transformadoras eventualmente dan paso a soluciones más nuevas y avanzadas. Desde los disquetes, hemos visto la llegada de CDs, DVDs, memorias USB y almacenamiento en la nube, cada uno ofreciendo más capacidad y conveniencia que el anterior. Es un testimonio del ingenio humano y nuestro constante impulso por innovar y mejorar. Siempre estamos buscando formas de hacer las cosas más rápidas, más eficientes y más accesibles, y el disquete es solo un capítulo en esta larga historia de innovación tecnológica. Sección 9. Una despedida nostálgica. Así que, la próxima vez que te encuentres con una caja polvorienta de disquetes en el fondo de tu armario, tómate un momento para apreciar su significado. Representan un capítulo fundamental en la historia de la informática, una época en la que los datos eran físicos, el almacenamiento era limitado, y el zumbido de una unidad de disquete era la banda sonora de la innovación digital. Aunque su tiempo ha pasado, su legado sigue vivo.